Bien, ¿qué tal a todos? Ahora vamos a continuar con el tema de estadística. Pues en este caso vamos a hablar de los datos agrupados, ¿ya? Y para esto, pues vamos a explicarlo con esta tabla, con este ejemplo, porque pues tenemos que ver primero algunas de estas partes, ¿ya? Para poder resolver esta clase de problemas. Bien, como podemos ver acá tenemos una tablita, obviamente pues cada una de estas cositas pues tiene sus nombres. Primero vamos a comenzar pues con el ancho de clase. El ancho de clase simplemente, como su nombre mismo lo dice, lo pueden interpretar así, como un ancho, ¿ya? Vendría a ser la diferencia de este intervalo de acá. 17 menos 15, de cualquiera de estos de acá. Por ejemplo, 15 menos 13 vendría a ser 2, 13 menos 11 vendría a ser 2. Entonces el ancho de clase vendría a ser S2, ¿sí? S2. Ahora tenemos obviamente los límites de clase. Existen dos. Como podemos ver acá, este vendría a ser un intervalo. Por ejemplo, este 7 y 9, ¿ya? 7 vendría a ser el intervalo o el límite de clase inferior, el límite inferior. Y 9 vendría a ser el límite superior. Es fácil de memorizar. El límite superior es el mayor y el límite inferior pues es el menor. Ahora tenemos el intervalo de clase. Bueno, este ya vendría a ser esta columna que tenemos acá, ¿sí? Todos los intervalos, no es ningún secreto. Ahora tenemos, obviamente, la marca de clase, que vendría a ser esta otra columna, ya que, si ustedes son observadores, vendría a ser el promedio de este intervalo, ¿sí? El promedio vendría a ser simplemente la suma y dividirlo entre el número de datos, o sea, 2. 5 más 7 vendría a ser 2, entre 2, 6. 7 más 9 es igual a 16, entre 2, 8. Y así, y así, y así. Algo interesante que podríamos sacar de esto es de que, si ustedes ven, la marca de clase está en una relación, una relación aritmética, ¿sí? Por ejemplo, acá, 6 más 2 es igual a 8, más 2 es igual a 10, y más 2 igual a 12, más 2, 14, más 2, 16. Eso quiere decir que la razón de esto vendría a ser 2. No es necesario que ustedes estén sacando el promedio de cada uno de estos y estar llenando en la tablita. Simplemente si ustedes harían dos casos, lo restarían y ese vendría a ser la razón y podrían estar simplemente sumando más 2 más 2 más 2 y así estar llenando esta columna de marca de clase. Ahora tenemos esta F minúscula que la vamos a llamar frecuencia absoluta. Esto es algo muy importante porque esto ya vendría a ser ya los datos contados ya de esta agrupación que vayamos a hacer. Por ejemplo, en este caso, ya en esta tabla, vamos a decir de que un niño, ¿ya? Ha sacado una nota de 5 a 7. 5 niños han sacado una nota de 7 hasta 9. 4 niños han sacado una nota de 9 hasta 11. Entonces, más o menos por ahí va la idea, ¿ya? Esta frecuencia absoluta vendría a ser la población, por así decirlo. ¿Sí? Ahora, también tenemos la F mayúscula, que es fácil de memorizar, que vendría a ser simplemente el mismo nombre anterior, pero con esta palabra acumulada, frecuencia absoluta acumulada, o sea, la F mayúscula. ¿Por qué es acumulada? Porque se está acumulando. Como podemos ver acá, este 1 lo vamos a repetir en el otro lado y se va a sumar con el de abajo, o sea, 1 más 5 es igual a 6, igual con todos. 6 más 4 es igual a 10, 10 más 6 es igual a 16 y así hasta llegar al total de datos. Acá me olvidé de decir que la suma de toda la frecuencia absoluta vendría a ser el total. En este caso vendría a ser 20. Sí, o sea, de todos los niños, de toda la población. Ahora tenemos la H minúscula que vendría a ser la frecuencia relativa. Acá no se van a equivocar, ¿ya? H minúscula vendría a ser frecuencia relativa y F minúscula vendría a ser frecuencia absoluta. Esta vendría a ser simplemente la división, ¿ya? De la frecuencia absoluta entre el total. 1 entre 20 vendría a ser 0,05. 5 entre 20 vendría a ser 0,25 y así, y así, y así. Y la sumatoria de todo esto tendría que ser la unidad o 1. Van a haber casos donde salga, por ejemplo, 0,999, 0,98. En sí esto sería bien porque cuando sumamos pues decimales a veces puede haber algún error, pero en sí se asemeja o está cerca a 1 y en sí estaría bien. Ahora tenemos el H mayúscula que también vendría a ser como la frecuencia absoluta acumulada, pero en vez de esto vendría a ser la frecuencia relativa acumulada. Y es la misma teoría que lo anterior. ¿Acumulada por qué? Porque se está acumulando. Como podemos ver acá, ponemos el mismo dato y vamos a sumar el siguiente. O sea, 0,05 más 0,25 es igual a 0,3 y así van sumando hasta llegar a la unidad, o sea, la suma de estos.
Y estas dos columnas simplemente es el porcentaje, ¿ya? El porcentaje de h minúscula, que vendría a ser la frecuencia relativa, ¿ya? La frecuencia relativa, vamos a multiplicar cada uno de estos datos por 100 y nos va a quedar estos porcentajes. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque a veces en las preguntas nos van a decir, ¿ya? Que hallemos el porcentaje de cada uno de los intervalos, el porcentaje de la media y cosas así. Y esto pues nos va a poder ayudar, estas dos casillas, estas dos columnas. Y por último tenemos esta columna que vendría a ser la multiplicación de la marca de clase, o sea, la X, por la frecuencia absoluta. ¿Esto para qué me va a servir? Pues para hallar la media aritmética. La media aritmética vendría a ser el promedio de todos los datos, porque la media aritmética se halla la suma, ¿ya?, de todos estos datos entre el número de datos, o sea, de la población, o sea, el total, o sea, 20. Simplemente vamos a hallar cada uno de estos, ¿sí? La multiplicación de la marca de clase, 6 por 1, 6, 8 por 5, 40, 10 por 4, 40 y así sucesivamente. Sumamos todos estos datos, que vendría a ser 218, y esos 218 lo dividimos entre el total, que sería 20, y ese vendría a ser la media aritmética. Bueno, en este ejemplo. Ahora tenemos un poco de teoría, ya que estas son estas dos partes que también vienen en algunos problemas, que vendría a ser la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bien, esto es muy fácil de reconocer. Descriptiva, como su misma palabra lo dice, vendría a ser describir. Describe las características de la población o una muestra, recopila, clasifica, resume, presenta y analiza datos. Vamos a describir, por ejemplo, cuando describimos una flor, tiene pétalos, tiene un centro, tiene un tallo, y cosas así. Y la estadística inferencial, ¿ya? Como su mismo nombre lo dice, va a inferir. Llama también inductiva o de pronóstico, ¿ya? Su palabra clave de esto vendría a ser deducir. Por eso lo puse acá. Como vuelvo a repetir esto, más que todo van a venir en problemas, por ejemplo, les va a venir una oración y te va a decir, esto es una estadística descriptiva, si está describiendo vendría a ser descriptiva, si está infiriendo, si está deduciendo vendría a ser una estadística inferencial. Bien, esto para que lo tomen en cuenta nada más. Ahora continuamos con algunas fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, la media, la moda y la mediana, ¿sí? Pero obviamente para los datos tabulados o los datos agrupados. Primero vamos a comenzar con la media aritmética, que su símbolo vendría a ser así, x con una raíz en esta parte de arriba. Y su fórmula o su forma de poder hallarla vendría a ser esta. Sí, como dije anteriormente, vendría a ser la suma de la frecuencia absoluta por la marca de clase entre el número de datos. Bien, para que se pueda entender esto voy a poner otra vez esta tablita, la anterior de ese ejemplo de las notas, ¿sí? Bien, lo que ustedes van a hacer si les pide hallar la media aritmética es simplemente, obviamente, hallar todo lo que es la marca de clase y multiplicarla por la frecuencia absoluta por todas estas casillas. Ya, lo recomendable es hacer esta columna de acá, ¿no? Como ya dije, ¿no? 6 por 1, 8 por 5, 10 por 4 y así hacer todas esas casillas y sumarlas todas, que vendría a ser 218 y esos 218 vendría a ser todo lo que está acá arriba. Entre el número de datos. N siempre va a ser el número de datos, o sea, 20, la suma de toda la frecuencia absoluta, el total. Y ya está, eso es lo único que tienen que hacer cuando hay en esta tablita. Ahora continuamos con la mediana. La mediana vendría a ser el dato medio, pero en datos agrupados o en datos de cuando están en esta tablita, su forma de hallarla vendría a ser esta. Ahora, obviamente, ¿cuáles son estas partes? ¿Ya? Esta L con esta M simplemente vendría a ser el límite inferior de la mediana, por eso le pongo M. Pero antes de esto, tenemos que saber en qué casilla o en qué fila vamos a usar estos datos. Esto es bien fácil. Como la mediana es el dato medio, ya nosotros nos vamos a acordar del dato medio. Vamos a agarrar el total, o sea, en este caso 20, ¿sí? La suma de la frecuencia absoluta y lo vamos a dividir entre 2, que vendría a ser 10. Entonces buscamos ese 10 en la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? En F mayúscula. Lo buscamos, ya está, vendría a ser ese 10. ¿Y dónde está ese 10? Pues en esta fila de acá. Entonces significa que vamos a trabajar en esta fila, solo la mediana. Y ya está. El último paso vendría a ser simplemente reemplazar. Como ya dije anteriormente, esta L vendría a ser el límite inferior, o sea, 9, ¿ya? Como expliqué en el principio, ya el 9 vendría a ser el límite inferior y 11 el límite superior de este intervalo. O sea, en este caso acá pondríamos 9. W vendría a ser simplemente
el ancho de clase. Ancho de clase, como ya dije, es el ancho, ¿no? O sea, la diferencia de este intervalo. 11 menos 9 vendría a ser 2. O sea, ese 2 lo ponemos en esta W. N entre 2 vendría a ser el número de datos entre 2, o sea, 20 entre 2, que vendría a ser 10, menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1. ¿Esto qué vendría a ser? Menos 1, o sea, el anterior. Buscamos nuestra fila, ¿sí? O sea, la frecuencia absoluta que nos ha tocado que vendría a ser 10, menos 1, o sea, menos un anterior. El que está anterior a este vendría a ser el 6. Entonces agarramos el 6 acá y lo ponemos en esta parte. Eso significa ese menos 1. Entre la frecuencia absoluta nada más, o sea, la F minúscula, que vendría a ser 4 en este caso. Por eso lo más importante, lo más relevante de esto sería elegir bien, ¿ya? ¿Qué casilla usar? Y simplemente reemplazamos y ya está. No hay ningún secreto en esto. Después tenemos lo que es la moda. La moda es pues simplemente el dato que más se repite, por eso se llama moda, ¿ya? Y como ya dije anteriormente, lo más importante en esto pues vendría a ser en lo que es la frecuencia absoluta. ¿Qué es el dato que más se repite? Pues en este caso vendría a ser 6. Y ya está. ¿Sí? Porque es el dato que más se repite en este caso. El mayor. Y una vez encontrado la casilla, ¿ya? La casilla que está en la moda, este vendría a ser la moda, ya esta casilla de la moda, lo que hacemos es aplicar pues nuestra fórmula que tenemos. Obviamente vamos a explicar cada una de estas. Esta L vendría a ser simplemente el límite inferior, igual que la anterior, o sea, 11. La W vendría a ser el ancho de clase, y ya como dije, vendría a ser la diferencia, 13 menos 11, 2. Ya este W en este caso vendría a ser 2, multiplicado por D1 entre D1 más D2. Ahora, ¿esto qué vendría a ser? D1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase precedente. ¿Eso qué quiere decir? Precedente, el anterior, nuestra frecuencia absoluta, en este caso vendría a ser 6, y vemos el precedente, o sea, el anterior. El anterior vendría a ser 4. Y nos dice la diferencia, o sea, 6 menos 4 vendría a ser 2. Ya está. D1 vendría a ser 6 menos 4. Y D2 nos dice que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente. Es lo mismo, pero ahora con el siguiente. Vamos a restar la diferencia de estos dos. 6 menos 2 vendría a ser 4. Eso quiere decir que en este caso D2 vendría a ser 4. Ya está. Eso vendría a ser por el momento las fórmulas más importantes de la media aritmética, mediana y moda. Ahora les voy a explicar algo interesante, ya que les va a servir en lo que son gráficas, que son estos de acá, histogramas y obviamente diagramas escalonados. Para esto tenemos que tratar de analizar estas dos imágenes. La primera imagen vemos que está desordenada, ¿no? Por así decirlo. Uno está pequeño, otro grande, después otra vez ya chica, después grande otra vez, después otra vez chiquita. Y en la segunda imagen vemos que todos están en orden, ¿no? Por así decirlo. O sea, uno está pequeño, después grande, 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 grande y va creciendo así. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Cuando vemos un histograma, como la primera imagen, nosotros vamos a sospechar que esta parte, que la eje de las ordenadas, o sea, esta, va a ser F minúscula, o sea, la frecuencia absoluta. F minúscula, minúscula. ¿Por qué? Porque como ya vimos en esa tabla anterior, los números estaban, pues decir, desordenados, ¿no? Primero era 1, después era 5, después era 4, después era 6, después era 2, después otra vez 2, ¿ya? Van desordenados. Pero cuando veamos una gráfica como la segunda, nosotros vamos a sospechar de que, de que el eje de las ordenadas va a ser la F mayúscula, o sea, la frecuencia absoluta acumulada. Por simple razonamiento, porque como vimos en la tabla anterior, la frecuencia absoluta acumulada siempre va subiendo, como es la suma de cada una hasta llegar al total, que en este caso vendría a ser 20. Entonces, en conclusión, si vemos la primera imagen, nosotros sospechamos de que acá sea la frecuencia absoluta nada más, o sea, F minúscula. Si vemos que es así, escalonado, nosotros sospechamos que esta parte va a ser la frecuencia absoluta acumulada, o sea, la F mayúscula. Esto es un dato muy importante porque a veces no nos van a decir si esto es la F mayúscula o minúscula, nosotros vamos a tener que hallarlo y un poco